Buen lunes, Emilio. ¿Qué tal? Ezequiel García, Beto Buceque y Alejandro Esmale te saludan. Buen día, Ezequiel, buen día, bueno, Alejandro y Beto, también a la audiencia de 103. Y acá estamos con esta nueva instancia, ¿no? De retroceso de volver a fase 1. Uh-huh. Buen día, Emilio, ¿cómo te va? Beto te habla. ¿Cuál es la primera reflexión que te merece esto que ha ocurrido aquí en Olavarría? Bueno, la primera es que uno viene trabajando hace más de 70 días en poner todo un dispositivo, un sistema sanitario. Las áreas que estamos dentro de la estructura del gobierno hacemos de soporte a lo que es el Comité de Crisis y de Emergencia Sanitaria, y me toca a mí colaborar con lo que es la parte de limpieza bastante, a lo que estábamos retornando para los edificios y ahora volvimos a partir de hoy para allá. Y lo segundo es que si bien veníamos trabajando en las localidades, hemos empezado con los controles sanitarios en 3 localidades puntuales: en Loma Negra, en Hinojo y en Sierras Vallas. Sí, como todo, me parece como esos sabores de que estamos cerca de un paso importante y tenés que volver para atrás. La tranquilidad es que hay un sistema sanitario preparado, listo, que es muy flexible para ir y volver, es decir, podemos volver. Obviamente que esto implica cierto desazón para un sector de la sociedad, porque algunos rubros o actividades estaban poniéndose a tono, obviamente con estos cambios y estos protocolos, y por ahora es un esfuerzo común porque es necesario lo que pide el Comité de Crisis, de volver a esta fase 1 para controlar estos contagios que se han dado. Emilio, buen día. Alejandro Esmale te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Alejandro, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Te consulto, no sé si está, vos corregime si no está a tu alcance la respuesta o si no es de tu sector. En conferencia de prensa el sábado, el intendente municipal, con respecto a estas 30, 40 personas que rompieron la cuarentena, dijo que no iba a haber ninguna denuncia. Después, a mí me quedó flotando con nuestros compañeros que estábamos transmitiendo en vivo la conferencia, lo estuvimos charlando. Ahora, ¿se revió eso de hacer o no hacer la denuncia? ¿Claro, esa postura? Sí, hoy la verdad que para tratar de mandar un mensaje en bloque y que sea tratando de tener la misma claridad para todos, hoy lo principal no pasa por ahí, lo principal pasa por el árbol epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Y creo que los médicos lo tendrían que explicar, pero uno pregunta para también saber. El árbol epidemiológico son aquellas personas que dieron casos positivos, que no cumplieron con las medidas que se pedían de cuidado, de aislamiento, y tuvieron contactos estrechos. Ese árbol epidemiológico lo que hace, empieza a detectar los vínculos cercanos desde el caso positivo 14 días para atrás tenés que ir. No, está bien, Emilio, pero me refiero, recién hablábamos con Mario Antista, y me refiero que es un masazo a los comerciantes, y estas 30, 40 personas van a tener que pagar por el daño que están ocasionando. Por eso ahí son opiniones personales, y entiendo lo que estás diciendo vos y lo que han discutido. Por ahí la idea de conversar era un poco las localidades, pero no me quiero ir del tema. Hoy la prioridad pasa por confeccionar el árbol epidemiológico, y entiendo lo que decís vos, porque lo he escuchado por varios, de que hacen esfuerzo y todo, y por algunos que no cumplen, pasa esto. Obviamente que uno necesita hoy información. La información a veces la tenés que traer por una entrevista con aquel paciente que es detectado, para que te empiece a contar con quién estuvo, con quién se vinculó, y vos empezás información. Entonces, hoy está esa fase, me parece que es la prioridad, y obviamente que tendremos tiempo cuando pase esta atención que hay que tener ahora. Todos estamos a disposición de esto, y cuando termine esa etapa y encontremos la tranquilidad, conversaremos sin ningún problema de lo que viene. Emilio, no sé si en un momento emocional especial o alterado en realidad por la situación que se estaba viviendo, ¿en qué momento la municipalidad conoce esta realidad que tal vez de alguna forma ocultaba o suponía que podía estar pasando? ¿Cuándo tiene la confirmación? Y además, sí es cierto que muchas personas que están involucradas en este tema
para no hacer el reconocimiento explícito de la violación de la cuarentena, no dicen exactamente la verdad. Bueno, exactamente es así, y fue un poco la semana pasada cuando empezamos a tener sintomáticos, digamos, personas con determinados síntomas, y a partir de que los síntomas entraban en el cuadro de los protocolos, bueno, se empezó a actuar. Eso es básicamente por ahí. La información después empieza a avanzar en las entrevistas, y ahí, como describís vos, empezás a tener cómo fueron los contactos y cómo fueron los vínculos estrechos. Pero eso se va volcando todo para, como te decía y como les comentaba, para intentar identificar el árbol epidemiológico, que es todo ese contacto que tiene el paciente que es detectado con COVID positivo. ¿Qué quiero decir? Y para me dar tranquilidad, todos están estables, tenés 2 en terapia intensiva y 2 en cuidados generales, y solo hoy tenemos ocupado el 2% del área de COVID, así que, digamos, el sistema está bien preparado y alerta. Y bueno, por otro lado, que un poco la idea de la conversación era hablar de las localidades. Si quieren, avanzamos por ahí. No, te quería preguntar si desde la municipalidad o desde el comité sanitario de emergencia de Olavarría se tiene alguna proyección geométrica, si se quiere, de a qué número podría llegar la cantidad de infectados con estas situaciones que se han presentado. Sí, bueno, un poco lo habló el intendente el otro día y pensamos en promedio de 4 o 5 casos por día. Digamos, es difícil tirar un número porque puede tener más, puede tener menos. En el caso de ayer fueron 14 con 13 descartados, y puede venir sucediendo. Eso, lo positivo que uno encuentra ahí, que al tener un test de laboratorio, un laboratorio de testeo, eso te permite a vos ir acompañando el contagio, y de ser necesario, si hay una persona donde no puede, tiene síntomas o no tiene el test de anomia y tiene olfato, actualmente le haces el test de PCR y eso te va identificando. Pero hoy lo interesante es que todo ese contacto estrecho está en aislamiento de cuarentena, está georreferenciado epidemiológicamente, y nosotros tenemos hoy una salida de un sistema que está bueno. Creo que se va a explicar algo hoy en la mañana en una conferencia que se va a dar, y bueno, no quiero adelantar un poco más, que me parece que los médicos y los profesionales puedan tener más rigurosidad técnica y profesional que la mía. Emilio, Sí. un dato político, si se quiere, que me parece que es de alguna manera relevante, entre comillas, es la visita que va a efectuar hoy a Olavarría el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto lo ha solicitado por lo visto no lo ha solicitado la Intendencia Municipal? Esto viene a raíz de una gestión que ha hecho Federico Aguilera. ¿Ustedes creen que esto tiene alguna connotación política? No, la verdad que efectivamente el municipio no ha solicitado la visita del viceministro. El viceministro es el viceministro y funcionario de toda la provincia, de los 135 municipios. Obviamente puede visitar, sí se ha contactado, eso sí, porque bueno, los contactos protocolares y de privadas se han hecho, así que estamos al tanto de la visita. No se confeccionó agenda porque la notificación o el conocimiento fue muy tarde. Estábamos un poco elaborando el decreto nuevo que se publicó anoche, y se confeccionará agenda del momento, pero no, de la parte nuestra, digamos, del municipio no hubo un pedido ni nada. Es una decisión de visitar el viceministro a la localidad. La información que tuve yo es que ante la gravedad de los acontecimientos de Olavarría, el viceministro decide visitar Olavarría. ¿Qué podría aportar la visita del viceministro? No sé, la verdad que habría que esperar la visita. Repito, tenemos un laboratorio de testeo, tenemos un equipo epidemiológico, tenemos un equipo de soporte. Caso puntual, nosotros hemos hecho en las localidades Sabanas un seguimiento de todos los casos cuando fue la etapa de repatriación. Así que lo que es desde el punto de vista sanitario, Olavarría tiene un sistema que lo armó y lo confeccionó pensando en esta instancia. ¿Qué iba a suceder? Veríamos con un tránsito interesante, sin casos positivos. Bueno, aparecieron, se activó el sistema sanitario a la demanda que requiere y va respondiendo. Así que en ese sentido no tendría una visita institucional
¿por qué hablar de una gravedad? La verdad que no es que lo llamen los casos. Puede venir a visitar, que venga a visitar, ningún problema, lo tendremos como merece la investidura del cargo. Sí, también recordar, digamos, el trabajo en conjunto que está teniendo la municipalidad, que siempre el intendente Ezequiel Gali se adaptó a los protocolos, tanto empleados por nación como por provincia, y siempre esperó las aprobaciones de la provincia de Buenos Aires. Eso también hay que rescatar. Estamos en un momento de pandemia donde no hay colores políticos y se están trabajando en conjunto en general. Sí, bueno, exactamente, vos lo has dicho, y el intendente siempre es claro. Nosotros, todo pedido de autorización o de cambio de fase, recordemos que hasta la semana pasada hacíamos pedidos puntuales, como los protocolos de ciertas actividades que se empezaron a abrir, siempre se envían a provincias, y si provincia no autorizaba, nosotros procedíamos a la apertura de esa actividad con el protocolo previamente presentado a provincia y autorizado, y eso implica correr el velo de lo político y centrar la cuestión sanitaria como principal. Sí. Obviamente que iba acompañada con una misión económica, porque está claro que hay una actividad económica que debe ir acompañada en momentos donde vos necesitas salir a, bueno, tomar en cuenta protocolos de protección, y creo que bastante diría que las actividades económicas que se empezaron a abrir han demostrado estar a la altura, siempre consultan si el protocolo está bien, si los elementos están, respetan los equipos de trabajo, los espacios de metro cuadrado dentro de la fábrica. La verdad que en ese aspecto está muy bien. Bueno, ayer nos ha pasado cosas puntuales en las localidades y te marca que hay cierto grado de conciencia, personas que por ahí querían entrar a la localidad y se dieron vuelta para atrás, o gente que vino a notificar que tenía que encontrarse con algún familiar que, por ejemplo, era un viajante, y en estas empresas de transporte que van de un punto al otro destino con control satelital, que si paran o se desvían de la ruta se les corta el combustible, y bueno, y ahí se hicieron fichas epidemiológicas. Entonces la familia sale, va, se encuentra con la persona y vuelve. La verdad es que creo que va a haber un acompañamiento de la sociedad en esta etapa, y nos va a servir para construir este árbol epidemiológico que hablaba al principio. Emilio, ¿y cuál es el mensaje? Emilio, dos preguntas muy cortas, con respuestas cortas también, porque tenemos otra nota después. Bien. Primero te agradezco que te hayas prestado a esta requisitoria. Pero es una entrevista, esta vuelta a la fase 1, ¿tiene un tiempo determinado o ese tiempo se puede acortar? Sería la primera pregunta. Si en lugar de 15 días, por ejemplo, podría ser una semana, donde más o menos se puedan localizar los nexos epidemiológicos. Y la segunda pregunta, y tal vez la más delicada, sería si desde la municipalidad entienden que tienen que hacer algún autorreproche por alguna flexibilización, por ejemplo, en la entrada y salida a Olavarría. La respuesta a la pregunta 1, bien corta, es hasta el 15 de junio. Esta instancia, hasta el 15. Menos no. Los plazos no, claro, los plazos no van a estar predeterminados. Es decir, a medida que evolucione el control epidemiológico, es decir, favorable para que se controle o no, ahí se moverá el plazo de tiempo. Con respecto a la segunda, no, la flexibilización no estaba. Hay momentos en que ya es tanto el paso frecuente de algunos vecinos o de algunos tipos de transportes que son conocidos, básicamente a veces pasaban, pero eran porque iban y venían. En este caso puntual, el control no garantiza la inmunidad. Esto ya lo venimos diciendo y lo tenemos claro. Los controles son parte de un sistema. Ahora, si no tenés una responsabilidad, te puede pasar, como en este caso, que iban y venían y con permisos diarios. Los permisos son nacionales. Entonces, bueno, reforzaremos los controles, pero insistimos, el control no garantiza inmunidad. Acá lo importante es que el vecino tenga barbijo, se higienice, respete el distanciamiento social y salga a aprovisionarse cuando sea necesario los días con delay. Emilio, ¿cuál es el mensaje que tienen desde la Intendencia para los ciudadanos? Tranquilidad, primer punto, que los casos los tenemos identificados. Segundo,
colaboración en las medidas de salir por necesidad, tratar de evitar los encuentros, tratar de evitar los contactos, tener en cuenta el DNI, tener en cuenta que cuando se sale debe tener el tapaboca. Eso a veces no hay un cumplimiento total de eso y no hay una conciencia total. Y segundo es sacar los permisos de circulación a aquellas personas que salen. Estar atentos, es una semana y es el pedido puntual ahí, una colaboración de toda la comunidad, sí, más allá de cualquier persona puntual que salga o no salga. Hemos tenido denuncias, y esto cierro para no me largo, de fotos de personas jugando partidos de fútbol. Hace 10 días, en la calle de Mitre, al 300, 400. Sí, es así. Y fuimos. Entonces, bueno, pasó por todos lados. Bueno, ahora hay que tratar de volver a esta instancia, tener tranquilidad, estar en su casa. Si están las protecciones personales, eso es una gran garantía. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y gracias por muy el llamado. atento, Muy atento, te dijo Beto. No, digo muy atento, muchas gracias. Bueno, gracias, Beto. Bueno, siempre. Bueno, tenemos un delay y llega tarde, por ahí nos pisamos, pero bueno, siempre es un placer conversar con ustedes y obviamente uno agradece el trato, el respeto, el intercambio, y bueno, las preguntas se responderán siempre porque es lo que nos toca a nosotros. Muchas gracias, Emilio. Gracias, un gran abrazo. Chao, chao. Así dialogábamos con el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría, después, bueno, de estos últimos 4 días fuertes que hemos tenido en la ciudad con